Canal 54, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de su canal 54 y de su programa de la noche de los lunes, Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014. Soy Fernando Fait y le agradezco que en este lunes 10 de junio del 2013 esté compartiendo con nosotros en este programa número 15 de esta secuencia de 50 programas que nos hemos propuesto realizar rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Usted se ha puesto a analizar qué tipo de respuesta desea de los candidatos a la presidencia de la República y diputados en algunos temas, o ni tan siquiera se ha propuesto todavía, no ha pensado qué temas son los que usted desearía que se aborden a lo largo de la campaña electoral. Ya muchos de los partidos tienen su candidato, faltan pocos, por lo menos de los conocidos, de los nuevos. Es una expectativa de saber quién irá a ser su fórmula presidencial y sus candidatos a diputado. Pero ya es importante, a 8 meses de las elecciones, empezar a preguntarnos y responder cuáles son los temas que deberían tocarse en la campaña electoral. Por eso en esta noche de lunes, en nuestro programa número 15, nos acompaña don Aramis Vidaurre, analista, con quien vamos a conversar acerca de cuáles son esos temas que él considera y que usted también por medio de la vía telefónica o del mensaje de texto nos podrá comentar cuáles deberían ser esos temas. Y también la idea es poder conversar cómo mantenernos en nuestra retina para que las respuestas que nos den los candidatos a diputado y a presidente después se conviertan en lo mismo que hacen en la Asamblea Legislativa o en el Poder Ejecutivo. 9 de la noche con 3 minutos, un corte y regresamos ya con nuestro invitado aquí a Usted Decide en su canal 54 y en el marco de la Plaza de la Libertad Electoral frente al Tribunal Supremo de Elecciones. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Véanme a mí, fíjese y vean de dónde veo. El haber fumado a mí me produjo cáncer en el riñón. Lo que me dejó el cigarro fue ponerme 16 horas diarias con esta máquina. Y mi hija no me abrazaba porque me decía, papito, no me toque, no me abrace. Me repugna el olor suyo. Vean mi ejemplo y sencillamente se den cuenta las consecuencias que tiene el fumado. Y eso no es bonito, estar uno dependiendo de una máquina.
vestir? Buenas, busco una camisa. Manga corta, manga larga. No, cualquiera. Bueno, aquí tenemos varios modelos, digamos, con botón, No. con el Cualquiera, la que sea. estampado. No, cualquiera. No me interesa, la que sea. Bueno, como usted diga. Si deja que otros elijan por usted, luego no se queje. Vote y hágase oír. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Gracias por continuar con nosotros aquí en su canal 54 en su programa Usted Decide, el cual también puede ver por la página web www.usteddecide2014.com e igualmente los invitamos, ya puede buscar en el canal de YouTube Usted Decide 2014, ya puede encontrar ahí los programas del mes de marzo, nuestros 4 primeros programas, por si usted desea ponerse al día con los temas que hemos tenido, recordar alguno de los temas y dejarnos ahí sus comentarios. Les decía que nuestro invitado del día de hoy es el analista Aramis Vidaurre, buen amigo de este programa y también del programa En la Esquina del Parque, que se transmite los días jueves aquí en Canal 54, que el próximo mes vamos a estar cumpliendo ya 2 años, y en radio los sábados que se transmite en Radio Costa Rica de 3 a 5 de la tarde. Y nuestro tema, ¿cuáles deberían ser los temas centrales de la próxima campaña electoral? Aramis, gracias por estar aquí con nosotros en Usted Decide. Muchas gracias a usted, más bien, Fernando, por esta atenta invitación, ¿verdad? Y a toda la teleaudiencia de este programa. A mí me parece más bien que a veces, de pronto, en vez de hablar de cuáles deberían ser los temas, es de pronto analizar cuál es el momento en que nos encontramos, ¿verdad? Porque muchos de los temas que marcan una agenda electoral o una agenda política, digamos, de discusión electoral, está marcado por un momento específico en la historia, ¿verdad? De pronto, si hacemos un repaso de los últimos 10, 20 años, finalizando el siglo anterior, iniciando este siglo, pues habían temas muy específicos, muy marcados, que tenían que ver sobre todo con el tema de la eficiencia o ineficiencia del Estado, es decir, privatización o concesión y todo esto. Temas que de pronto con los años ya como que han sido temas superados, ¿verdad? Ya de pronto, salvo ciertos sectores sociales muy específicos o concretos, cuestionarían temas de privatización o de concesión, ¿verdad? Si ya el Estado, si funciona, si lo eliminamos, si disminuimos, dejó de ser un tema prioritario hasta en la parte ideológica, que si los neoliberales, que claro, si la izquierda, y ha quedado esa definición de Estado casi que sin tocarse, que camine, que vaya evolucionando, claro, o que lo que tenga que morir, como el CNP, por ejemplo, caiga. Pero mismo dice, por ejemplo, que con el tema del combo pues era incuestionable hablar de concesión o de apertura siquiera. Y vemos cómo en el tema político, partidario político, el movimiento libertario marcó muy bien la cancha o definió muy bien su orientación política o ideológica a finales del siglo pasado, inicios de este. Ya como que pareciera, como decía anteriormente, ya es un tema ya superado, incluso con algunas, permítame usar el concepto, infiltraciones ideológicas en los partidos tradicionales de Liberación, Unidad Social Cristiana, como que también fueron permeando el tema Estado, ¿verdad? Ya después, como que la cancha fue marcada por otros temas, ¿verdad? Seguridad, por supuesto, el tema de empleo, el tema de los tratados de libre comercio, ¿verdad? Al llegar al punto de hoy, como que pareciera como que son temas muy fuertes, pero muy esparcidos, ¿verdad? Incluso vea que, por ejemplo, en el tema tan importante como el tema de manifestaciones sociales, es claro que en el pasado habían temas de agenda política que marcaban
insatisfacción popular, y eso generaba o promovía pues el tirarse a las calles de grupos diversos, sociales, políticos o ecológicos. Hoy en día las manifestaciones como que no están marcadas por un rumbo, ¿verdad? O son más manifestaciones que se expresan en las redes sociales, claro, más que en nuestras calles. Por supuesto, pero de una u otra manera como que no están orientadas sobre un tema agenda, sino que, como decía anteriormente, son temas muy diversos, muy difusos. Pero además, Aramis, usted plantea algo muy interesante. Hemos mantenido una serie de temas a lo largo de las últimas 3 o 4 campañas electorales, pero no hemos encontrado tampoco respuestas directas, porque usted plantea un tema que yo creo que nuestras amigas y amigas que están en casa pensarán en un tema importante, el tema empleo, pero siempre nos lo han derivado o al Tratado de Libre Comercio o al bajar la inflación, pero no nos dan una respuesta a los ciudadanos y especialmente a la gente joven o a los de 40 años, cómo darles una oportunidad de trabajo. Y es que además de eso, hay temas que de pronto trascienden una agenda política electoral. Un tema como, no sé, narcotráfico, lavado de dinero, no es un tema que un partido o un candidato X o Y pueda decir responsablemente que va a combatir o que va a generar políticas concretas contra el narcotráfico. Son temas más de seguridad nacional, más allá de un partido político, es más que todo enfocado en temas de consensos nacionales, políticos, sociales, es decir, de los distintos sectores que componen esta sociedad, ¿verdad? Entonces, para mí sería muy irresponsable que un partido político o un candidato presidencial o incluso un diputado asumiera o metiera estos puntos tan delicados en un tema meramente electoral. Y además que los ciudadanos reclamen como tema el tema de seguridad y de narcotráfico y lavado de dinero. ¿Por qué? Porque si uno analiza las políticas de Estado, podría pensar que han trabajado bien en lo que se puede trabajar en esos temas, pero han dejado, como usted dice muy bien, los detonantes por los cuales se llega a eso. Y esos sí son temas que tenemos que pedirle, o deberíamos de pedirle a los ciudadanos, a todos, porque uno dice, políticas sociales, esa es en realidad uno de los puntos de los cuales ha detonado en lavado de dinero y en venta mayoritaria de drogas, pero nada más nos dicen que tenemos que revisar las políticas sociales, pero no nos puntúan ¿cómo llegar a eso, Aramis? Claro, además de eso, un tema tan delicado como es lavado de dinero, narcotráfico, drogas, tiene incidencias sobre prácticamente todas las áreas, ¿verdad? Y no solamente pobreza, delincuencia, sino que también son parte de índices, desarrollo de seguridad, que los leen o que los ven entidades internacionales u otros países o inversionistas extranjeros, y sobre la base de una realidad nacional, pues son temas decisorios para invertir o no invertir o llevar empresas que generen empleo. Entonces, por eso es tan importante, tan esencial que estos temas tan delicados trasciendan una política, una agenda meramente electoral. Son temas de consensos, ¿verdad? Y hay otra cosa importante, que por eso lo empezamos a tocar desde ahora. Lamentablemente a veces una es la agenda electoral y otra es la agenda país. Por supuesto. Y en eso es lo que tenemos que ser claros. Por eso tratamos en este programa de empezar a darle a usted insumos para que empiece a diferenciar cuáles son los temas que creemos nosotros humildemente deben ser agenda país. Porque por supuesto, cuando venga la campaña electoral y tengamos situaciones que se presenten en el momento, se le va a dar respuesta a ese tema electoral. O por supuesto que vamos a tener temas electorales con respuestas de los candidatos a diputados, diputadas y presidente al calor de los grupos que empiecen a presionar. Hablemos de iglesias cristianas o católicas, hablemos de grupos como el grupo gay o el grupo lésbico, que van a presentar a la campaña electoral una serie de temas que yo no digo que no sean importantes, pero que van a tener respuesta electoral. Y el país necesita, Aramis, después de tantos años, una respuesta de temas de agenda país. Por supuesto.
Claro que sí, y como decíamos anteriormente, han habido momentos históricos que han marcado la cancha de los temas específicos, país o electorales, pero el día de hoy, Fernando, el estimable público que nos ve y nos escucha, la cancha está muy esparcida, está muy distribuida en temas esenciales, menores, mayores, y por eso cuando usted, y si bien es cierto, claro, empecemos que ahorita están en un proceso, los partidos políticos mayoritarios o minoritarios, o mal llamados minoritarios o mal llamados mayoritarios hoy en día, están en un proceso de organización o reorganización interna electoral y elecciones internas propiamente de su estructura político-partidaria. Pero aún así, estando procesos o plazos tan cortos, por ejemplo, de formar coaliciones o alianzas, que es en agosto, y de periodos de inscripción ante el Tribunal Supremo de Elecciones, que es en octubre, si mal no recuerdo, es decir, 3-4 meses, ya deberían de surgir o estar sobre la superficie temas claves, y como pareciera que no, o una de dos, o están esperando enrumbar los partidos políticos sus baterías de campañas o de temas entre octubre entre octubre y febrero del próximo año, o no hay un tema específico. Porque pareciera que el único tema al cual le han dedicado tiempo los partidos es cómo ganar o cómo no dejar que Liberación Nacional gane las elecciones. Pero aquellos escenarios donde uno escuchaba grupos de pensamiento ya trabajando propuestas de programa de gobierno son ausentes al día de hoy en la discusión. Insisto, lo que usted dice, Aramis, lo que se escucha es cómo nombramos la provincial, cómo nombramos. De hecho, como nunca, empiezan a escuchar a los partidos ya nombrando a candidatos a diputado desde mayo y el mes de junio, cuando en realidad era una tarea en la cual se venía trabajando siempre en julio o agosto, porque había una búsqueda más que de figuras, por supuesto que son necesarias, de una identidad como partido. Hoy no encontramos una identidad, que es la misma luz, Aramis, y es terrible decirlo, ciudadanos, pero una misma identidad que tampoco tiene el país y que tienen los ciudadanos. Por supuesto. Bueno, es que desde ya una década atrás, con procesos, digamos que electorales, de elección popular o de decisión, por ejemplo TLC, o las últimas, la campaña del 2006, que creo que fue muy evidente que el país se encontraba dividido en dos polos o en dos sectores. Con el TLC yo creo que se fue a confirmar de que el país estaba dividido en dos perspectivas. Al día de hoy, vamos, si el día de mañana hubiera un referendo o un plebiscito sobre algún tema, habría que ver si se puede marcar nuevamente el tema de las dos posiciones en que se encuentra el país, o si más bien la posición más evidente es los que no quieren meterse y los que todavía me imagino que incluyéndonos Fernando y este servidor, pues dentro de los que todavía no solo creemos en la política, en la política en vez de los políticos, sino en la acción país, en la acción pública, en la acción electoral. Sí, en la responsabilidad que tenemos de construir todos el país que deseamos. Sí. Y eso es interesante, Aramis, porque no hay una visión constructiva, ni en los partidos políticos, ni en la sociedad. Usted lo plantea genial, porque en la campaña del 2006 era o a favor de Óscar Arias o contra Óscar Arias. O sea, no era una propuesta de un proyecto país a favor y en contra de ese proyecto país, sino en contra de la persona. Claro. El TLC del 7 de octubre del 2007 era contra el TLC. O contra Óscar Arias también. O contra Óscar Arias, o a favor del TLC, aunque no se supiera de fondo qué traía el Tratado de Libre Comercio. Era un tema nada más de un bando decir sí o no, pero sin tomar y sin analizar, sin construir. La campaña del 2010 tiende a ser, solo que sin la figura de don Óscar, en votar sí al continuismo o no al continuismo, pero con un desgaste de la gente de no querer saber del tema político. Confirmado así en las elecciones municipales, ¿verdad? Confirmado, que ha venido siendo una constante lamentablemente en las municipales, donde la gente desde la primera elección hasta la fecha no ha habido manera de bajar esos índices de abstencionismo. Claro. O no ha habido posibilidad, digamos,
hablando en positivo, de subir la motivación de los ciudadanos. Claro, entonces hoy nos encontramos en un momento donde, ya como usted lo mencionó ahora, pareciera que todo se polariza, nuevamente entre el sí y el no, pero en esta vez ya reflejado sobre la figura del PLN, el Partido de Liberación Nacional, entre todos contra ellos, ¿verdad? Que de pronto eso puede, de una u otra manera, electoralmente hablando, generar ciertas sinergias. Sin embargo, eso se agota, ¿verdad? O sea, ya también la gente o la población también va a necesitar, bueno, está bien, el Partido de Liberación Nacional tiene poca o mucha responsabilidad sobre los males de este país, pero ¿cuál es la contrapropuesta? Entonces, también los partidos políticos... Perdón, Aramis, que sería ideal que ojalá la gente lo piense así, porque sin tratar de favorecer a don Johnny Araya, yo comparto el criterio de algunos sectores de oposición de que no es plantear que Liberación no gane simplemente porque no gane, si de este lado no hay una propuesta país que nos venga a costar, porque hay que ser reales. En 1978, que fue el último escenario donde estuvo la cercanía y de Liberación Nacional de tener un tercer periodo, la gente cifró sus esperanzas en la propuesta de un liderazgo de Rodrigo Carazo, pero ¿cuánto nos costó? Por supuesto, con todos los atenuantes que hubo en el momento histórico que vivió, pero ¿cuánto nos costó? Porque no llevaba una propuesta en conjunto. Es que eso es lo más peligroso, y la ciudadanía tiene que tener también claro esto, es decir, independientemente de cuál es su color político o su posición política en este momento. No hay nada más peligroso que llegar a tomar las riendas de un país motivados porque no llegue este partido. Porque una vez que se logra ese fin, ¿qué los va a unir? Si ya concretaron o ya consiguieron el fin último, que no es las riendas del país, es que este partido no llegue al poder. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Es decir, que puede tener, digamos que Liberación Nacional puede ser históricamente responsable de algunos temas, pues, ¿verdad? Que como agrupación puede estar desgastada por el ejercicio del poder durante 8 años, sí, pero del otro lado la balanza es, y quienes quieren ir a detentar ese poder, lo quieren hacer simple y llanamente porque otros que a lo mejor no lo han hecho bien ya no lo hagan, pero no nos presentan ni una propuesta ni un equipo, como tanto se le ha criticado al actual gobierno, falta de un equipo. ¿Nos traerá un equipo esa opción diferente? Por supuesto, es que eso es, entonces también hay que tener mucho cuidado en esto, ¿verdad? Porque ya al final de cuentas, en río revuelto ganancia de pescadores, o divide y vencerás, y todo este tipo de frases cliché o de dichos y refranes que a nivel político pues también nos arrojan una lección muy importante, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Por ahí pareciera, ¿verdad?, que podría darse un tipo de alianza o coalición, que digamos que puede ser un tema más adelante, pero también, como decía anteriormente, o como hemos venido hablando, el detentar el poder simplemente porque esto no lo tomen, también puede tener un alto costo político para el país. Son las 9 de la noche con 23 minutos, vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, por supuesto, abrimos nuestras líneas telefónicas y de mensaje de texto para que ustedes puedan participar con nosotros. Usted está aquí en su canal 54, en su programa de los lunes, 14, Usted Decide. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Véanme a mí, fíjese y vean de dónde veo. El haber fumado a mí me produjo cáncer en el riñón. Lo que me dejó el cigarro fue ponerme 16 horas diarias con esta máquina. Mi hija no me abrazaba porque me decía, papito, no me toque, no me abrace. Me repugna el olor suyo. Vean mi ejemplo y sencillamente se den cuenta las consecuencias que tiene el fumado. Y eso no es
es bonito estar uno dependiendo de una máquina. Música de ayer, hoy y siempre. Hay melodías y canciones que marcaron épocas, al igual que marcaron con alegría y nostalgia a muchos corazones. La calle del recuerdo, porque recordar es vivir. Bueno, señorita, ¿a dónde quiere que la lleve? A Coronado. ¿Y por dónde prefiere que nos vayamos? Por donde sea. Pero me voy aquí por dentro. Ay, me da igual, usted es el que sabe. Bueno, señorita, usted es la que manda. Si deja que otros elijan por usted, luego no se queje. Vote y hágase oír. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Nueve de la noche con 27 minutos, 952-545454 o por vía mensaje de texto 8717-2424. Usted está viendo los números en la parte baja de la pantalla. Puede participar con nosotros, con nuestro invitado, don Aramis Vidaurre, analista político, con el cual estamos conversando sobre esos temas que deberían estar en la campaña electoral. Pero nosotros estamos apelando más que a los temas electorales, a los temas país. Pero por supuesto, como decía nuestro invitado, tenemos que hacer un análisis de la coyuntura en la que estamos. Tenemos claridad que hay temas en los que usted y yo creo que concordamos: educación, salud, empleo. Pero ¿qué queremos en educación? Nosotros, por lo menos este servidor, desearía una discusión formal del tipo de educación que queremos, porque ahora mismo nos encontramos con una educación pública y privada marcada con mucha diferencia. Hoy leíamos en el periódico La Nación los precios abismales y las diferencias abismales en la educación universitaria privada, pero si nos ponemos a ver en la primaria y en la secundaria también hay una gran diferencia, que no importa que hubiera una diferencia y el que pueda pagar, pero no que la educación que dé el Estado haya disminuido en la calidad, mientras las universidades públicas están recibiendo como premio, o más bien los estudiantes de colegios privados reciben como premio ir a una universidad pública, mientras los del sector público reciben como premio ir a buscar trabajo para ver si pueden tener dinero para para poder frecuentar las universidades privadas en las noches, para tratar de tener una carrera sin que les garantice tampoco empleo. Bueno, hay un puntito nada más aparte. Yo trabajo precisamente en una de las universidades privadas y es interesante, contrario censo de a veces de algunos prejuicios que tiene pues la ciudadanía. En esta universidad privada estudia mucha gente que está bajo letras letras de cambio, pagarés, financiamiento con CONAPE, es decir... y Aramis, si usted que lo tiene que ver a diario, la cantidad de gente que estudia por las noches no es gente que está ahí por gusto de 6:30 a 9:30, es gente que sale de su trabajo haciendo un esfuerzo de pagar sus estudios, de sacrificar a su familia, de sacrificar un poco de descanso para tratar de tener un mejor futuro. Claro. Porque a veces eso es muy cierto, la gente dice, el que está en universidad privada tiene plata. No. Usted vaya, y con todo el respeto y cariño para la Universidad de Costa Rica, vaya a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica en la mañana, lleno los estacionamientos, con buenos vehículos, porque es gente, un 80% de un recurso económico bueno,
y que logró colarse a la universidad pública. Claro. Incluso hace 20 años, cuando este servidor ahí rondaba ahí los pasillos, las aulas de la Universidad de Costa Rica, uno de los mayores problemas que había en aquel momento era parqueo. 20 años después, uno de los problemas más grandes que tiene en infraestructura son los parqueos. Independientemente, ojo, aclaro, de que el carrito o el carro sea para muchos un instrumento de trabajo, como lo es hoy el celular, por ejemplo, ¿verdad? Pero esas son un poquito las diferencias marcadas que hay entre un sector y el otro. Y a propósito de lo que usted menciona de la educación pública, por ejemplo, en el tema de primaria o secundaria, como que pareciera que ciertos temas importantes que han tocado la agenda de educación en los últimos años ha sido como marcada por ciertos nichos, ¿verdad? Con todo este tema de procesos y todo eso, que independientemente de la investigación que haya, bueno, ¿quién decidió que esos eran los temas que necesitaba la educación pública a nivel de primaria o secundaria, la estética o la ciudadanía? Que yo puedo estar de acuerdo con ciertos de estos temas o pilares o ejes que han tratado ahí de enrumbarse dentro de lo que son los libros y todo esto, pero ¿a partir de qué tipo de discusión se tomaron ese tipo de decisiones? O sea, ¿qué grupo? ¿Fue el ministro encerrado con especialistas o analistas o fue parte de análisis más profundos o de corte más público, ¿verdad? Estableciendo con base en eso las prioridades, porque ahí donde usted está sentado, don Aramis, estuvo sentado don Ronald Solís, precandidato del PAC, y don Ronald decía una cosa muy clara: en el PAC hay variedad de temas, lo que se ha perdido es el discernimiento de ver cuáles temas son más importantes. Por supuesto. Porque don Ronald nos planteaba muy claramente, mientras no hay empleo en el país, mientras la gente está quedándose sin trabajo y está con dificultades económicas, un sector del PAC defiende unos temas de derechos humanos en la Asamblea Legislativa. Claro. Sin que él demeritara, ni nosotros, de la importancia de eso, pero las prioridades. Pareciera que la exigencia también del ciudadano debería estar en el establecimiento de prioridades. Por supuesto. Más que los temas es qué es prioritario para el país. Bueno, es que ahí es donde está también el meollo de muchos de estos temas que estamos aquí conversando. ¿Qué es prioritario para mí, para mi bolsillo o para el país? Es claro y contundente que al estar en una sociedad marcada por el individualismo, es claro que muchas veces nos vamos a mover por temas que me afectan a mí directamente. Entonces, también dentro de esto hay que plantear, bueno, que son temas prioritarios para un grupo específico o para el país. Volviendo al tema de la educación, es decir, en los últimos, ¿cuánto ha estado el ministro Leonardo Garnier en ese puesto? Me parece, sin desmeritar la labor que ha hecho en temas que me parecen esenciales y muy importantes, pero aunado a esto, de que son prioridades, no, el tema de la sexualidad. Yo creo que es importante y todo esto, pero como que ha habido mucho desgaste en eso y como que mucho de las políticas públicas del ministerio como que se han ido enfocando en esto. Y cuando usted habla de sexualidad también tiene que tomar en cuenta temas de valores, temas también de desarrollo humano, desarrollo adolescente. Es decir, que hayan temas que también no sea para complacer al adolescente, sino también para generar esa conciencia de ese adolescente como futuro o ya ciudadano en el país, ¿verdad? O para no complacer tampoco, Aramis, tendencias internacionales. Por supuesto. Porque me parece que ahí la globalización, que en algunos elementos era positivo en materia económica, se ha convertido también en estar a la moda de alguna serie de temas. Es decir, nosotros no hemos definido como país claramente qué valores queremos tener nuestros. No importa, esos valores no nos pueden venir a imponer. Es un tratado de libre comercio, nos puede imponer una serie de temas arancelarios, pero no hay un TLC que nos venga a nosotros a implementar qué tipo de valores que teníamos en el pasado tenemos que dejar o que tenemos que fortalecer. Y esa es la gran discusión país que tenemos que tener, donde el ciudadano le clame en el tema de educación qué tipo de valores, si es que el ciudadano, con todo el respeto, ha querido plantearse qué tipo de valores queremos para nuestra sociedad, qué tipo de sociedad queremos. Una sociedad inclusiva, sí, pero respetando qué. Porque pareciera que ciertos grupos nos insisten en que solo pueden ser respetados y tomados en cuenta sus posiciones. Y grupos minoritarios. Y grupos minoritarios, donde entonces, si queremos hablar en el mismo lenguaje de ellos, los otros grupos minoritarios más grandes, tenemos derecho también a que nuestros valores puedan coexistir, claro, sin que haya
esas acciones afirmativas que buscan tratar de levantar más esos otros derechos. Pero Aramis, también tenemos otro elemento adicional, y es qué tan dispuestos, como usted decía, estamos a ceder todos una parte en la discusión de esos temas. Porque hay una realidad: el sistema fiscal costarricense colapsó. Por supuesto que a nadie de los que están en casa les va a gustar el que planteemos de que haya más impuestos. Pero sí debería ser un gran tema de discusión nacional cómo entrarle a la hacienda pública en el tema fiscal, donde posiblemente en alguna medida algunos tengan que tener una medida correctiva que no les va a gustar. Por supuesto. ¿Cómo generar que esos temas que la gente no quiere y que sí son necesarios puedan valorarse en esa acción en conjunta que usted dice, Aramis? No ¿cómo entrarle a ese tema de colectividad más que de la individualidad? Con educación, precisamente. Involucrando dentro de estos temas a nivel de esfuerzos del Ministerio de Educación Pública, a través de libros, a través de temas como estos, ir involucrando a ese joven, a ese muchacho, a esa muchacha como responsables también que van a ser en el futuro de lo que vaya a suceder en el país, y les precisamente fomentando esto. Hay una realidad, es decir, todas las decisiones o el bienestar tiene un precio. Muy alto, poco, grande, muy fuerte, muy sentido para nosotros, pero eso es de pronto, como usted decía, esa es la parte que no nos gusta escuchar. Yo por lo menos, yo desconfío cuando un precandidato o un candidato nos habla de empleo, porque eso va a llevar un sacrificio importante, digamos, para el país, en cuanto a la venida de más capital o de más inversión, y eso va a generar un sacrificio para nosotros que de pronto el gobierno lo transforma en beneficios o incentivos, ¿verdad? Pero cuando nos hablan por ejemplo, de combate o lucha contra el narcotráfico, de pronto va a generar un sacrificio en cuanto a la apertura de nuestras fronteras, ¿verdad? Con la intervención o la participación, para ponerlo más bonito, de otros países o otras instancias internacionales para ayudarnos o apoyando el combate contra el narcotráfico. Es decir, el beneficio, la felicidad tiene un costo. El problema acá, o el reto que tenemos todos los ciudadanos, es pedirle a ese candidato, a ese partido político, que nos hablen sinceramente de cuál es el costo. Sí, porque eso es de suma importancia, Aramis. A veces se nos dice, e insisto yo en el tema de las prioridades. Por ejemplo, se habla de vivienda, pero no se nos dice que el tratar de generar vivienda significa que no vamos a poder crecer en EVAIS. Por ejemplo, o tengamos que golpear el medio ambiente. Es decir, porque construir casas hay que cortar, no sé, árboles o hay que derribar espacios o quitar maleza o derribar espacios verdes. O si la ¿verdad? Posibilidad de buscar gas natural significa tener que hacer una serie de intervenciones en nuestros parques nacionales. Por supuesto, a todos, por ejemplo, nos suena bonito en el tema de seguridad. Yo por lo menos estoy totalmente a favor, de acuerdo, de que nuestros policías ganen bien. Pero el aumentar ese presupuesto significa quitarle a otras partidas presupuestarias también de corte social. Entonces, por lo menos este servidor como ciudadano, yo pido que me digan de dónde sale la plata, o cuál es el costo o el coste, o por dónde viene el garrotazo. Sí, que el ciudadano tiene una obligación de decirle al candidato a diputado cuando le dice, mire, si nosotros vamos a entrarle a la Caja Costarricense del Seguro Social. Bueno, pero disculpe, señora, candidato presidencial, pero nos dicen a nosotros que la Caja del Seguro tiene un déficit de tantos miles de millones de colones. ¿Cómo? Porque resulta que 10 años después, la torre que se tenía que construir en el Hospital Calderón Guardia no se va a construir porque cuesta 120 millones de dólares. Entonces, ¿cómo nos dicen ustedes que van a solucionar el tema de la caja con los recursos que hay si no han podido en 10 años? Y es donde usted también, Aramis, decía algo muy claro: el ciudadano, nosotros, tendremos que entender cuando nos puedan decir que la receta de la cura tiene un costo. La pregunta del millón es poder saber cuál tan caro puede ser ese costo y cuál tan real
con el costo que nos están dando se pueda cubrir. Por supuesto. Es que eso es, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de cuáles son los temas que deberían, que deberían, por ejemplo, estar en la cancha en este momento, de pronto lo que nos tenemos que preguntar es cuál es el costo de esos temas, ¿verdad? Y que si los partidos políticos o los candidatos presidenciales tienen el panorama o el análisis muy claro, ¿verdad? Porque hay una realidad. Con la campaña de doña Laura Chinchilla, ¿verdad?, firme y honesta, dijo que nos iba a ¿cómo se llama?, a apoyar la fuerza pública y que iba a incrementar en tal cantidad ¿cómo se llama?, de policías y todo este rollo. Ya después de llegado al gobierno, cuando le preguntaron cómo iban a hacer eso, dijo, con impuestos, ¿verdad? Es decir, de pronto el más ingenuo se fue con todo. Por ejemplo, usted y yo, o este servidor, y los que nos ven o nos escuchan, ya podíamos haber identificado que eso iba a tener un costo muy alto a nivel fiscal, ¿verdad?, o a nivel tributario, ¿verdad? Entonces, esos son más bien un poco lo que debe marcar en la cancha, no tanto, bueno, o bien los temas que puedan salir a la palestra en esos próximos meses, pero más allá de eso es cuál es el costo de esos temas. Aramis, también, bueno, son las 9 de la noche con 41 minutos, vamos a nuestro último corte comercial y regresamos para tratar de conversar con nuestro invitado, don Aramis Vidaurre, analista político, cuáles temas sensibles de nuestra sociedad sí deberían tener respuesta. ¿Cuánta gente está viviendo con 500 colones por día? ¿Se podrá vivir con eso? ¿Qué debemos hacer en el tema de vivienda? Es que hay grandes temas en materia social que han sido la ausencia del debate electoral y de los temas país. Ya regresamos. Si usted lo harán por usted. Hola, soy Fernando Fay y deseo invitarlos para que todos los jueves al ser las 9 de la noche me acompañen en el programa En la Esquina del Parque, donde con algún invitado vamos a conversar de temas de interés para usted y su familia. Recuerde, En la Esquina del Parque con Fernando Fay, todos los jueves de 9 a 10 de la noche por su canal 54 y por www.enlaesquinadelparque.com. Los espero. Buenos días, señora. Sí, buenas. ¿En qué puedo servirle? Sí, ¿me da el diario? Claro que sí, pero ¿qué le ponemos? Lo que sea. Frijolitos, arroz... Ay, no sé, usted sabrá. Bueno, de ahí, doñita, usted manda como usted quiera. Si deja que otros elijan por usted, luego no se queje. Vote y hágase oír. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Véanme a mí, fíjese y vean en un espejo. El haber fumado a mí me produjo cáncer en el riñón. Lo que me dejó el cigarro fue ponerme 16 horas diarias con esta máquina. Mi hija no me abrazaba porque me decía, papito, no me toque, no me abrace. Me repugna el olor suyo. Vean mi ejemplo y sencillamente se den cuenta las consecuencias que tiene el fumado. Y eso no es bonito, estar uno dependiendo de una máquina. Si usted no decide, otros lo harán por usted. La noche con 44 minutos. Déjeme acomodarme porque este fondo aquí de la libertad electoral del Tribunal Supremo de Elecciones a veces nos da un exceso de comodidad. Estamos con don Aramis Vidaurre, analista político. 905-254-5454 si quiere participar con nosotros, o mensaje de texto 8717-2424. Aramis, hemos tratado de plantearnos en esta noche
elementos para que el ciudadano, así como usted y yo, antecedentes, no, y algunas ideas de cómo tratar a partir de que estén listos los candidatos a diputados y a presidente o presidentas de los distintos partidos políticos sobre esos temas país, tratando de diferenciarlos de los temas meramente electorales o electoreros, como dirían algunos. Pero hay temas, Aramis, trascendentales para el país. Una política clara en vivienda que le diga al ciudadano que no tiene casa, que está en precario, y hasta el que no tiene casa, que lamentablemente ya el estilo de nuestros abuelos de casas no va, que el tema es vertical. Pero además apoyado en que a la clase media que quiere aspirar a casa sea de verdad y no de mentira, porque no tiene opciones reales para poder alcanzar. Uno se plantea cómo eliminar la brecha social con esa gente, especialmente, ya no hablemos ni de clase media, cómo rescatamos a esa parte de la población que la está pasando mal, pero que además, Aramis, usted lo decía, mucho pasa por ese tamiz de la educación, que aunque le está pasando mal, anda con celular caro, con televisor de pantalla, pero al final de cuentas sus hijos pasan mal las noches, y a veces ellos comen una vez al día, aunque uno no sepa cómo tienen todo ese consumismo, ese materialismo en sus casas. Sí, es que, volviendo a lo que hablábamos en el segmento anterior, todo pasa por el tema de prioridades. Es decir, cuando nosotros analizamos las cifras que nos dan los medios escritos, sobre todo, del endeudamiento interno de este país, y no endeudamiento del Estado con otro Estado, el endeudamiento del ciudadano, o sea, de las tarjetas de crédito. Cuando usted dice, caramba, ¿cómo priorizar, cómo orientar o reorientar nuestras prioridades de forma tal que no se nos vaya, y aquí con el perdón de las entidades o las empresas o la industria que viven de esto, ¿verdad? Es cómo reorientar el tema del consumismo en electrodomésticos o aparatos aquí tecnológicos hacia un tema de vivienda. Es que por eso, como hablaba anteriormente, es decir, la prioridad de pronto de muchos ciudadanos es lo que me afecta a mí directamente a mis bolsillos. Entonces yo prefiero gastar en un celular o en algo, claro, celular como un tema nada más de consumismo, no el celular como una herramienta de trabajo, igual que el carro, igual que otros utensilios o otros artículos. Pero el tema es cómo reoriento, cómo llevamos al ciudadano a que planifique, a que oriente sus prioridades a 10, 15, 20 años. Es decir, que esa persona soltero o soltera, que tenga en sus planes una familia, un matrimonio, una vivienda, empiece a ver hacia futuro cómo construye eso y no dejárselo nada más a un tema de que ahí veremos cómo nos arreglamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que mucho pasa, volviendo al tema de la educación, a que desde niño nos formen. Bueno, ya no somos niños, pero lo digo ejemplificando el tema de conciencia ciudadana, es cómo desde pequeños nos pueden ir formando a ese muchacho, ese joven, a que ya no a la inmediatez, que de pronto usted o este servidor fuimos de pronto educados, Fernando, sino también a 10, a 15, a 20 años, a ese ciudadano que ya va a pasar por distintas etapas de crecimiento y de responsabilidad ciudadana, ¿verdad? Pero ahora me pasa por entender que vivimos hoy, porque hace unas horas aquí en un programa don Federico Malabasi hablaba del tema de la refinadora de costarricense de petróleo y su inversión con China, y la gente no le presta atención porque hablan que a 15 años, a 20 años. Claro. Es decir, tenemos lamentablemente como sociedad el no establecer prioridades en nada. O sea, nosotros no prestamos atención a algo que ni me afecte hoy a mí, o como yo no tengo carro, pensamos que no me afecta cuando tiene que ver con el autobús, con el taxi, con muchas cosas. Y es eso, queremos nada más, lo que nos afectó hoy nos preocupó, o mañana lo que nos vamos a poner, pero no si vamos a tener para dentro de 6 meses, no hablemos ni años. No pensamos en cuidar
Claro. La patria y tampoco enseñamos para eso, porque nuestra educación formal y no formal no educa para eso, Aramis. Claro, entonces, por supuesto que entonces los temas o la agenda o los temas electorales o políticos tienen que tener una implicación muy corta, una mecha muy corta, si no, no van a tener sentido. Y porque además el ciudadano está esperando eso. Por supuesto. Y para el político es lo más atractivo. Tenemos una llamada, muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto y de dónde nos habla? Juan Carlos Quiroz, de Tibás. Adelante, lo escuchamos. Así, en mi opinión, todo es legado de los neoliberales. ¿Hola? Le estamos escuchando. Sí, el legado de los neoliberales que han inculcado es que me llamo consumismo. Buenas noches. Muy amable, muchas gracias. Sí, el escenario, yo no sé, yo me atrevo a decir, porque cuando se plantea si será los neoliberales, si nosotros hacemos un viaje al pasado y recordamos que cuando nuestras primeras exportaciones de café se hicieron a Francia, la felicidad de la escasa población costarricense pudiente de ese tiempo fue tener la opción de cambiar el café por ropa y perfumes franceses y la moda europea. Es decir, tristemente hemos tenido, siempre decía un expresidente de la República, un gusto de caviar con bolsa de gallo pinto o de agua dulce, que lamentablemente eso sí lo que se da ahora es que se ha acrecentado, porque antes sí habían valores en familia y en educación que bajaban, aplacaban un poco ese consumismo que hemos tenido los costarricenses siempre. Será también, Aramis, y se nos acaba el tiempo, pero una responsabilidad en el análisis de la agenda nacional electoral los medios de comunicación. Por supuesto, los medios de comunicación, primero es claro y contundente que los medios de comunicación han abierto la cancha, ¿verdad?, en cuanto a muchos temas o el trasfondo de muchos temas, temas políticos, temas electorales, temas proyectos de ley. O sea, los medios de comunicación, más bien los medios de información han tenido un papel esencial y como tal tienen no digo que la obligación es de todos, ¿verdad? Pero sí por lo menos la responsabilidad de ese ir más allá que hablábamos anteriormente. Es decir, no casarse con una notita ahí que hablábamos ahora fuera de micrófonos, de que cierto candidato presidencial, pues ¿verdad?, en un gran titular cree en este tema y cuando usted desmenuza el reportaje o la noticia no era tan así, ¿verdad? O sea, también hay una responsabilidad, bueno, ya entonces hay una responsabilidad, sería una obligación de transparencia, es decir, de no vendernos temas lights, ¿verdad?, sino también el poner sobre la mesa distintas, bueno, la cara de la moneda está difícil, ¿verdad?, porque siempre se habla de dos caras de la moneda, pero por lo menos distintas perspectivas de un mismo tema. Yo creo que ese es el espacio, ¿verdad? Sí. Pero aunado a eso, una responsabilidad como ciudadanos de no creernos todo lo que nos dicen los medios de comunicación, ni aceptar como propia la agenda que nos pongan los medios de comunicación, que hay empresarios y dueños que tienen su propia agenda. Si hay algo que tiene que quedarnos del resumen de nuestra conversación de esta noche, es que tenemos que ser más analíticos, tratar de diferenciar lo que es respuesta para un problema en corto y mediano plazo y lo que necesitamos de respuesta país, y también de que los medios de comunicación tienden a vendernos los temas que les interesan. Y claro que, como usted dice, Aramis, es más fácil leer un titular que leer el contenido de la noticia y entender cuál es el trasfondo del medio de comunicación acerca de un tema que además no está mal que tomen posición, pero que le digan al ciudadano que tomaron posición, porque ese es el gran problema. El medio de comunicación tiende a querer venderse como por encima del bien y el mal cuando tienen una posición, y eso no está malo mientras le aclaren al lector, al televidente o al radioescucha cuál es su posición. Por supuesto, igual la de los candidatos, es decir, porque es una realidad de que muchos candidatos miden la posición o el criterio conforme con los votos que le va a eso generar. Igual, o sea, tienen que también ser muy transparentes en esto.
Aramis, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Usted Decide. A usted en sus hogares, dentro y fuera del país. Nosotros aquí no venimos ni a exigirle ni a regañarle. Tratamos de que con conversaciones como con nuestro invitado de esta noche, usted tenga elementos de juicio que le permitan el 2 de febrero del 2014 y en la antesala de llegar a esa fecha, de que quienes quieran ostentar el poder en la Asamblea Legislativa y en la Presidencia de la República, en el Poder Ejecutivo, le den respuesta a lo que usted cree que el país necesita. Pero lo más importante, para que usted tenga elementos, para que ni un medio de comunicación, ni un político, ni un grupo decida por usted, que cuando usted vaya y emite su voto, usted está claro que usted decidió y que pase lo que pase después, usted participó y sintió que por quien había votado para diputado o para presidente, o le falló o le cumplió, pero usted tomó la decisión de decidir. Y eso es lo que buscamos en Usted Decide. Por eso le invitamos el próximo lunes, al ser las 9 de la noche, aquí en su canal 54. Soy Fernando Fait y le deseo feliz semana. Hasta luego. Usted Decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted Decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.